No lloré, no grité, no respondí con rabia. Solo cerré la puerta, giré la llave y lo escuché desde el otro lado llamándome injusta. Y aún así, no la abrí, porque para cuando se dio cuenta de que había perdido, yo ya no era la misma. Yo ya había muerto para él, y él para mí. Lo que me dijo ese día fue como un cuchillo envuelto en papel de regalo. «Mamá, este apartamento es muy grande para ti sola. Deberías considerar dárnoslo. Sería lo justo, ¿no crees?» Y Catalina, con esa sonrisa que nunca me llegó a los ojos, añadió: «Tú podrías estar más cómoda en un sitio más adecuado para tu edad». Sentí que el mundo se detuvo por un segundo. No por la propuesta, sino por la forma en que fue dicha. Como si mi vida, mi historia, mis recuerdos fueran un mueble más que estorbaba. Como si yo ya no fuera dueña de nada. Pero esa no fue la primera señal. No, eso vino mucho antes. Recuerdo esa noche perfectamente. Había hecho mi sopa favorita, la de calabaza con jengibre. La casa olía a mantequilla derretida y a pan tostado. Puse la mesa con mis platos de porcelana, los que compramos con Emilio en nuestro primer viaje a Lisboa. El mantel era blanco, con bordes de encaje, bordado por mi madre. Rosalia correteaba por el pasillo, gritando que quería sentarse a mi lado. Yo sonreía. Estaba feliz, o creía estarlo. Catalina me ayudaba en la cocina, aunque se notaba que no quería ensuciarse las uñas. Llevaba unas uñas largas, color vino, que parecían garras. Gael hablaba por teléfono en el balcón, gesticulando como si negociara un contrato. Cuando colgó, se acercó a mí con una botella de vino caro. «Es un regalo, mamá. Te lo mereces». Me pareció extraño. Gael nunca fue detallista, pero pensé que quizás estaba cambiando. Durante la cena, Catalina elogió las cortinas del salón. «¡Qué clásicas! Aunque yo pondría algo más moderno, más minimalista». Gael le hizo una seña con la cabeza, como diciendo que no exagerara. Pero yo ya sentía ese cosquilleo incómodo en el estómago, no por lo que decían, sino por cómo lo decían, como si ya se imaginaran viviendo aquí. Rosalia, en su inocencia, dijo algo que me dejó helada. «¿Y mi cuarto dónde va a estar, papá?» Catalina la corrigió rápidamente. «Cuando vengamos a visitar a la abuela, mi amor». Pero su mirada traicionó su boca. No era una visita lo que imaginaban. Esa noche, al recoger los platos, noté que Catalina había dejado su cartera abierta en la mesa del comedor. Por reflejo fui a cerrarla para que no se cayera nada. Y ahí lo vi. Un plano del apartamento, con anotaciones a mano. Tirar pared del pasillo. Abrir cocina al salón. Dormitorio principal. Catalina y Gael. Me quedé de piedra. No dije nada. Cerré la cartera. Terminé de lavar los platos y me fui a dormir. Pero no dormí. Di vueltas en la cama, sintiendo el peso de cada objeto a mi alrededor. Ese era mi hogar. No una propiedad, un refugio. Un lugar lleno de vida, de amor, de pérdidas también. Allí vi morir a Emilio. Allí di mis primeros pasos como madre. Allí abracé a Rosalia por primera vez. No podían arrancármelo. No sin luchar. Pasaron los días y comenzaron a llegar las señales. Pequeñas al principio, casi imperceptibles. Un vecino me preguntó si me iba a mudar. Dijo que había visto a Gael mostrando el apartamento desde el balcón, señalando hacia la calle y hablando sobre espacio para poner una oficina. Yo reí nerviosamente y dije que debía ser un malentendido. Pero la duda quedó. Luego la portera me comentó que Catalina había preguntado si había alguna forma de duplicar la llave del buzón. Dijo que era para ayudarte, doña Yolanda, pero yo nunca le pedí eso. Una mañana abrí mi correo y vi una notificación del banco.
Alguien había intentado acceder a mi cuenta desde un dispositivo nuevo. Llamé al banco. Me dijeron que se había ingresado el número de mi documento para restablecer la contraseña. Tuve que cambiar todo. Ahí supe que algo muy oscuro estaba ocurriendo. Fui a mi escritorio, abrí la carpeta donde guardo mis documentos y me di cuenta de que faltaban 2 papeles: la escritura original del apartamento y la copia de mi testamento. El corazón me latía en los oídos. Llamé a mi abogada de confianza, Clara. Me dijo que me reuniera con ella en su despacho. Al día siguiente llegué con los documentos que aún tenía. Clara revisó todo en silencio. Me miró con una expresión que mezclaba lástima con furia. «Yolanda, tu hijo está intentando transferir el apartamento a su nombre. Usaron una autorización falsificada. Esto es grave». Sentí que me faltaba el aire, como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Clara me ayudó a bloquear cualquier trámite en curso. Me recomendó cambiar las cerraduras, proteger mis cuentas y, sobre todo, no enfrentarlos aún. Actúa como si no supieras nada. Eso te dará ventaja. Y eso hice. Me volví invisible. Comencé a grabar nuestras conversaciones. Cada visita, cada comentario de Catalina sobre lo que haría con esta cocina, cada frase de Gael sobre cuándo nos mudemos aquí. Todo quedó registrado. También tomé fotos de los planos, de los mensajes que me enviaban, de las llamadas perdidas a horas extrañas. Guardé cada pieza del rompecabezas. Una noche, mientras Catalina preparaba un café en mi cocina como si fuera la dueña de la casa, Gael me soltó su propuesta final. «Mamá, lo hemos pensado mucho. Este lugar es demasiado grande para ti. Podrías vivir en un apartamento más pequeño, cerca de nosotros. Incluso podríamos ayudarte con los gastos. Pero necesitamos este espacio. Es lo mejor para todos». Me miró como si estuviera siendo generoso. Catalina puso una mano sobre mi brazo. «No queremos que te sientas sola, solo que estés cómoda. Y este lugar, bueno, no es adecuado para una señora de tu edad». Sentí que me ardía la cara, pero no dije nada. Sonreí, asentí. Les dije que pensaría en ello. Y esa misma noche llamé a Clara. Comenzamos el proceso de venta en secreto. Una amiga de Clara, extranjera, buscaba un piso amplio en esa zona. Lo vio en fotos, se enamoró. Le conté la situación. Me dijo, «Vamos a hacerlo rápido y sin ruido». Firmamos el acuerdo en una notaría distinta. El dinero fue transferido a una cuenta nueva. Clara me acompañó a cambiar el testamento. Gael y Catalina quedaban fuera de todo. Solo Rosalia recibiría algo, cuando cumpliera los 25. Nada antes, nadie más. Durante semanas, fingí normalidad. Recibía a mi familia con una sonrisa. Catalina ya hablaba con decoradores. Gael medía las paredes. Rosalia traía dibujos donde ya había puesto su nombre en la puerta del que creía su nuevo cuarto. Mientras tanto, yo embalaba en secreto mis cosas más queridas. Las fotos de Emilio, las cartas de amor, los diarios antiguos, los collares de mi madre, los libros firmados, los discos de vinilo. Guardaba todo en cajas discretas que sacaba del apartamento poco a poco, como si fueran bolsas de basura. Nadie notó. La firma final de la venta ocurrió un jueves por la mañana. A las 11:32, el apartamento ya no me pertenecía, tampoco a ellos. A las 13:00, cambié la cerradura. A las 16:00, estaba instalada en mi nuevo hogar. Pequeño, cálido, con cortinas nuevas y olor a menta. Y esa noche, cuando Gael llegó con Catalina y Rosalia para comenzar la mudanza, se encontró con una cerradura nueva y un cartel pegado que decía «Propiedad privada, acceso restringido». Llamaron, golpearon, gritaron, pero yo ya no estaba allí. Catalina fue la primera en perder el control.
Golpeaba la puerta como si con cada puño pudiera romper no solo la madera, sino también la realidad que se les venía abajo. «Yolanda, abre esta puerta ahora mismo. Esto es una locura», gritaba con esa voz aguda, tensa, a punto de quebrarse. Gael, en cambio, estaba mudo, quieto, pegado al portero, marcando una y otra vez mi número, como si el sonido del timbre pudiera devolverle el poder que creyó tener. Yo observaba todo desde el edificio, de enfrente, sentada en el asiento trasero del coche de Clara. Las ventanas ahumadas me protegían como un velo. Veía sus cuerpos moverse con ansiedad, como si cada segundo fuera un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros. «No digas nada», me había advertido Clara. «Déjalos gritar. Lo que más duele a un manipulador es el silencio». Y tenía razón. Al día siguiente comenzaron los mensajes. Primero, los sutiles. «Mamá, entendemos que estés confundida. Quizás alguien te está manipulando. Podemos hablar». Luego, los pasivo-agresivos. «Nunca pensé que harías esto con tu propia familia». Después, los dramáticos. «Rosalía está llorando. No entiende por qué su abuela ya no la quiere». Guardé todo. Capturas de pantalla, audios, videos. Clara me había instruido bien. Todo debía quedar documentado. El tercero en entrar en escena fue Javier, el cuñado de Gael, un abogado de medio pelo que siempre se creyó más listo que todos. Me escribió un correo larguísimo, con términos legales rebuscados, diciéndome que lo que había hecho podía ser considerado un acto de enajenación mental transitoria y que debían solicitar una revisión judicial de mis capacidades. Releí ese correo 3 veces. No porque me asustara, sino porque me impresionaba el descaro. Querer quitarme el apartamento no les bastaba. Ahora querían mi cordura. No respondí, ni una palabra. Solo reenvié el correo a Clara, quien me respondió en menos de 1 hora con un documento adjunto. «Tranquila, ya no pueden tocarte. Pero vamos a blindar todo por si intentan ir más lejos». Me sentía como en una película de espionaje. Pero no era ficción, era mi vida. Pasaron 2 semanas. En ese tiempo, cambié mi número, cerré mis redes sociales y notifiqué a las pocas amigas que aún confiaba que no compartieran mi nueva dirección. Catalina publicó un video en Facebook llorando, literalmente llorando, diciendo que su suegra había sido víctima de una estafa, que le habían vendido su propiedad sin que ella se diera cuenta. Gael aparecía de fondo, sosteniendo a Rosalia, con cara de mártir. El título del video era «¿Qué harías si tu madre fuera engañada y lo perdieras todo?». Miles de visualizaciones, comentarios de extraños acusándome de loca, de ingrata, de ser una madre cruel. Incluso una vecina dejó una nota en el buzón de mi antiguo edificio, diciendo que la ambición destruye familias. Pero yo no me moví. Había pasado demasiado tiempo ignorando señales, dudando de mis instintos. Ahora estaba firme y no tenía intención de retroceder. Cada vez que escuchaba esos audios de Catalina gritando en mi cocina que esto ya era de ella, me recordaba por qué debía seguir adelante. Cada vez que veía el plano del apartamento con sus anotaciones, recordaba que no eran visitas, eran invasores. Clara me acompañó a la notaría donde actualicé mi testamento. Dejé claro que Gael no recibiría nada, absolutamente nada, ni propiedades, ni dinero, ni objetos. La única excepción era Rosalia. A ella le dejé una carta, escrita a mano, sellada, que no podía abrir hasta sus 25 años. Decía: «Querida Rosalia, ojalá algún día entiendas. El amor también es poner límites. Tu abuela te amó, pero no pudo permitir que la destruyeran en nombre de la familia». Era lo más difícil.
separar a una niña inocente del daño que sus padres causaban. Pero también entendí que el amor verdadero no es ciego, es valiente. Y a veces, decir no es el acto más puro de amor. Una tarde recibí una llamada desconocida. No contesté. Al minuto un mensaje de voz. Era Gael. Su tono era diferente. No había rabia, solo vacío. Mamá, no sé qué pasó. No sé en qué momento te alejaste así. Yo solo quería ayudarte. Quería que estuvieras bien, que no estuvieras sola. Pero ya no sé si alguna vez te importamos. Apreté el teléfono contra el pecho. Me temblaron las manos, porque una parte de mí quería creer en sus palabras. Pero ya no era una mujer ingenua. Sabía de lo que era capaz. Y sabía que esa voz era otra máscara, otra manipulación. Clara me recomendó salir unos días de la ciudad, desconectar, refrescar el alma. Fui a una casa rural que alquilé en la sierra. Un lugar sin cobertura, sin internet, solo pájaros, viento y olor a tierra mojada. Allí caminé descalza, leí en voz alta, escribí en un cuaderno de tapas duras todo lo que había callado durante años. La presión de ser madre perfecta, la culpa de decir que no, el miedo a envejecer y ser vista como un estorbo. Lloré por Emilio, por las cosas que no dijimos, por las veces que fui blanda, pensando que eso era amor, por los silencios que permitieron que me tomaran por débil. Y después de llorar, comencé a sanar. Volví una semana después. El escándalo en redes ya se había apagado. Catalina había borrado el video. Javier dejó de escribir. Y Gael desapareció. No supe más de él. Ni llamadas, ni cartas, ni visitas. Solo el eco de su ausencia. Mi nueva casa no era tan grande, pero era mía. Cada planta en el balcón tenía nombre. Cada taza tenía historia. Cada silencio era paz, no castigo. Me levantaba temprano, preparaba café con canela, abría las ventanas y dejaba que la luz entrara sin permiso. Colgué en la pared una foto de mí con Emilio, en blanco y negro, sonriendo en una plaza de Sevilla. Le hablaba a veces, le contaba cómo me había defendido, cómo finalmente había elegido vivir. Una mañana, al abrir el buzón, encontré una carta sin remitente. Dentro, un dibujo de Rosalia. Un sol amarillo, una casa con flores y 3 figuras. Una mujer mayor, una niña y un gato. Abajo, con letras torcidas, decía: «Para la abuela te extraño». Sentí un nudo en la garganta. Guardé el dibujo en una caja de madera, junto a las cartas de Emilio. Cerré la caja. No lloré. Solo acaricié la tapa y susurré: «Yo también, mi amor». Pero no volveré. Y no volví. Ni al viejo apartamento. Ni a los cumpleaños organizados por obligación. Ni a las reuniones donde fingía no notar el desdén de Catalina. Ni a las cenas donde Gael hablaba sin mirarme. No volví. Y ese fue mi acto de amor. Amor propio. El mundo puede juzgar. Pueden llamarme fría, calculadora, rencorosa. Pero nadie vivió lo que yo viví. Nadie escuchó lo que yo escuché detrás de puertas cerradas. Nadie sintió el vacío de ver a tu propio hijo planear tu reemplazo mientras aún respiras. Yo sí. Y por eso elegí salvarme. Durante semanas el teléfono permaneció en silencio. No más mensajes, no más llamadas ocultas. Era como si el mundo, finalmente, hubiera comprendido mi decisión. O al menos, aprendido a no desafiarla. Había algo poderoso en el silencio. No ese silencio vacío de una casa sin visitas, sino ese que florece cuando cierras puertas que jamás debieron abrirse. El silencio de haber elegido por fin no ser usada. El silencio de la libertad. Pero la calma, como todo en la vida, es frágil. Fue
Una mañana de martes, cuando regresaba del mercado, con el bolso lleno de tomates, pan caliente y romero fresco, que lo vi, Gael, de pie, apoyado en la verja frente a mi edificio. No tenía flores, no traía regalos, solo los brazos cruzados, la barba crecida y los ojos llenos de algo que no supe descifrar al instante. No tristeza, no arrepentimiento. Era algo más denso, más turbio. No dije nada. Pasé frente a él sin mirarlo, pero su voz me alcanzó igual. «Mamá, tenemos que hablar». Me detuve. No por deseo, por costumbre, porque por más que una mujer haya rehecho su vida, aún queda un eco en el pecho que responde al llamado de un hijo. «No tenemos nada pendiente», respondí, sin volver la cabeza. «Catalina, está embarazada», soltó como si eso fuera un comodín que lo justificara todo. Cerré los ojos por un segundo. Sentí el sol de media mañana golpearme la nuca. Aspiré hondo. El romero en la bolsa liberaba su aroma, terroso y dulce. Y ahí, en medio de la acera, entendí que lo que él intentaba no era reconciliarse. Era reconquistar el terreno perdido. Catalina estaba embarazada, y eso los volvía, una vez más, merecedores de mi sacrificio, de mi propiedad, de mi herencia. Me giré lentamente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Su expresión se quebró por un instante. Luego, se recompuso. «Necesitamos estabilidad, mamá. Un hogar. Tú tienes una casa sola. Podrías venir a vivir con nosotros. Podrías ver a tu nieta crecer, a tus nietos». Cada palabra estaba medida, calculada, como un veneno en copa de vino. «Yolanda, piénsalo. Podríamos convertir una habitación en tu espacio, una salita con tus cosas. No estarías sola. No tendrías que preocuparte de nada». La imagen era grotesca. Yo, reducida a una figura decorativa, encajada en una esquina de una casa que no era mía, bajo reglas que no impondría, tolerada hasta que estorbara. No respondí. Solo seguí mi camino. Subí las escaleras lentamente. No porque me dolieran las piernas, sino porque necesitaba que él viera cada paso, cada centímetro de distancia que yo elegía. Entré, cerré la puerta y volví a cambiar la cerradura esa misma tarde. 2 días después, recibí una notificación judicial. Una solicitud de tutela compartida para asistencia familiar. Lo que, en términos reales, significaba que Gael buscaba declarar que yo necesitaba supervisión para mis decisiones patrimoniales. Estaba firmada por Javier. Adjuntaban un informe psicológico, falso, donde un especialista argumentaba que mi conducta era errática, que había signos de paranoia y que la venta del apartamento había sido una acción impulsiva derivada de una crisis afectiva no tratada. Sentí las manos heladas mientras leía. No por miedo, por indignación. No era suficiente que me hubieran querido arrebatar mi espacio. Ahora querían también borrar mi juicio, convertirme en una anciana, incompetente, manejable, frágil. Llamé a Clara. «Estaba esperando esto», me dijo con una calma feroz. «Ellos no saben con quién se metieron». En 48 horas teníamos preparado el contraataque. Informes médicos reales, declaraciones de vecinos, grabaciones de audio de las amenazas veladas y, lo más importante, la evidencia de la venta legítima del apartamento, sin coacción, ante notario, con evaluaciones legales firmadas. Todo estaba blindado. Asistimos a la audiencia. Yo llevaba un vestido azul marino, peinado recogido, maquillaje discreto. Había algo profundamente humillante en tener que demostrar que aún eras dueña de tu razón. Pero me paré firme. Javier ni siquiera tuvo la decencia de sostenerme la mirada. Gael, en cambio, me observaba con ojos vacíos, como si aún no entendiera que esta vez su madre no iba a ceder.
Cuando el juez dictó su decisión, fue simple y contundente. No se encuentran elementos que sustenten la necesidad de tutela. La señora Yolanda Ramírez conserva plenamente sus capacidades legales. Ni una palabra más. Gael no dijo nada al salir. Catalina no se presentó. Yo caminé hasta el coche de Clara, sintiendo que cada paso me devolvía un poco más la dignidad que me habían intentado robar. Los días siguientes fueron tranquilos. Clara me insistía en que me fuera un tiempo del país. Un viaje corto, para cerrar ese ciclo. Para vivir algo que no tuviera la sombra de Gael ni el eco de Catalina. Acepté. Fui a Lisboa, una ciudad que Emilio siempre quiso visitar y que yo siempre pospuse. Me instalé en un pequeño departamento con vista al río Tajo. Caminaba por las callejuelas empedradas, escuchaba fados desde las ventanas, tomaba café solo en tazas pequeñas. No tenía prisa, no tenía miedo. Me sentía una mujer completa, por primera vez en décadas. Una tarde, en un mirador al atardecer, una señora se me acercó. ¿Estás sola? Sí, respondí sin tristeza. Ella sonrió. Eso no siempre es algo malo. Ahí no lo era. Estuve 3 semanas fuera. No recibí ni un solo mensaje de Gael. No preguntó dónde estaba. No felicitó mi cumpleaños, que coincidió con mi segunda semana en Lisboa. No mandó dibujo de Rosalia. Nada. Y eso, aunque dolía, también confirmaba todo. Cuando regresé encontré mi casa intacta, las plantas verdes, los libros en su sitio, el aire quieto y limpio. Clara me esperaba con un pastel de limón y una carta. Llegó por correo certificado mientras estabas fuera. La abrí. Era del despacho de Javier. Un último intento. Una amenaza disfrazada de disculpa. Querían mediar. Querían reparar la relación familiar. Yo sabía lo que eso significaba. Querían parte de lo que no les correspondía. Quemé la carta en mi cocina. Observé cómo el papel se arrugaba, ennegrecía y se deshacía como ceniza en la brisa que entraba por la ventana. Luego, limpié la encimera, como quien borra una última mancha. Los meses pasaron. Nunca más recibí noticias. La paz, esa que parecía imposible, se instaló como un huésped silencioso. Aprendí a disfrutar de las cosas simples. Un café bien hecho, un libro con olor a páginas nuevas, el sonido de la lluvia en el tejado. Un día encontré una libreta vieja de Emilio. Tenía garabatos, ideas, frases sueltas. En una página, escrita en su letra apretada, decía: «El mayor acto de amor es dejar de permitir que te hagan daño». Lloré como no lo hacía desde que todo empezó. Y esa fue mi catarsis. Mi hijo intentó arrebatarme lo poco que me quedaba, pero fracasó, porque lo que tenía no era solo un apartamento, era mi historia, mi memoria, mi decisión, y eso ya no se lo doy a nadie. Volví a acostumbrarme al sonido de mis propios pasos en la casa, a la forma en que el piso de madera crujía en ciertos puntos cuando iba de la cocina al balcón, a la manera en que la luz entraba por las cortinas a las 6 de la tarde, tiñendo todo de un color dorado melancólico. Era un silencio nuevo, distinto al de antes. No era el silencio del abandono, era el de la elección. El de la mujer que ha limpiado cada rincón, no solo del hogar, sino del alma. Clara venía a veces a cenar conmigo. Traía vino, risas y una energía que contrastaba con todo lo que había vivido en los meses anteriores. Hablábamos de literatura, de política, de viajes, a veces de lo que pasó, pero no como una herida abierta, sino como una cicatriz que ya no duele al tocar. Un sábado de otoño, mientras removía unas hojas secas del jardín del edificio, el portero me llamó. «Señora Yolanda, hay una joven que pregunta por usted». La miré desde lejos.
Era Rosalia. Había crecido tanto en tan poco tiempo. Ya no era la niña tímida que se escondía detrás de su madre. Tenía una chaqueta de mezclilla, el cabello suelto y los ojos que no sabía si venían a buscar respuestas o a lanzar reproches. Subimos al departamento en silencio. Le ofrecí té. Aceptó. Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos leído cuentos juntas. Pero esta vez, el aire era otro. «¿Por qué lo hiciste, abuela?», preguntó sin rodeos. «¿El qué?». «Vender el apartamento, alejarte, cortarlo a él». La miré largo. Estaba nerviosa pero firme. No venía mandada. Venía con sus propios fantasmas. «Porque era necesario», respondí. «Porque si no lo hacía, me iba a perder a mí misma». Rosalia bajó la mirada. Jugueteó con la taza entre las manos. «Papá dijo que te volviste loca, que un día despertaste y decidiste destruir todo». Sonreí, pero no con ternura, con esa tristeza que solo las madres conocen. «¿Tú lo crees?», ella negó con la cabeza. «No lo sé. Solo sé que desde que pasó todo, nadie en casa habla de ti. Mamá no te menciona. Papá cambia de tema. Y yo no entiendo nada». Me levanté, caminé hasta el aparador y saqué un sobre. Estaba preparado hacía tiempo. «Aquí tienes», le dije tendiéndoselo. «Son cartas, escritas para ti, desde el primer día que todo se rompió. No las mandé. No quería envenenarte con nuestras batallas, pero ahora creo que mereces saber mi versión». Rosalia lo recibió como quien toma algo frágil. Lo guardó en su mochila sin abrirlo. «¿Puedo venir otra vez?». «Siempre». Y se fue. Cerré la puerta despacio. Y lloré. No de dolor, sino de alivio, porque por primera vez sentí que algo del amor que sembré en esa familia no había muerto del todo. En los días que siguieron, retomé mis caminatas. Iba al parque a ver a los niños jugar, a leer, a tomar café en un banco donde me daba el sol directo en la cara. A veces me encontraba con viejos conocidos. Me preguntaban por Gael, por los nietos. Respondía con evasivas, no por vergüenza, sino porque aprendí que hay batallas que no se explican, se viven, se entierran y se dejan allí. Una mañana, al volver, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente. Dentro, solo había una hoja. «Si no me devuelves lo que me corresponde, iré hasta las últimas consecuencias». Ni firma, ni fecha, solo esa amenaza seca, como un zarpazo. Llamé a Clara. Le conté. Me pidió escanear la nota y archivarla. Denunciar por ahora no valía la pena, pero sí dejar rastro, por si algo pasaba. Empecé a notar cosas extrañas. El telefonillo sonaba de madrugada. Alguien se quedaba parado frente al edificio, sin moverse, por largos minutos. Las luces del pasillo se encendían sin motivo. No había pruebas, pero había presencia. No sentí miedo, sentí rabia. Una noche decidí quedarme en vela. Me senté en la sala, con las luces apagadas. La ciudad respiraba afuera con su ritmo, lento. Y ahí, a las 3 de la mañana, lo vi. Gael. Otra vez. No tocó. No gritó. Solo estuvo allí, frente al portón. Tomé una foto desde la ventana. Luego otra. Y otra. Las envié a Clara. «Esto ya no es legal», escribió. «Mañana mismo presentamos una medida cautelar». Y así fue. El juez dictó una orden de alejamiento. Gael no podía acercarse a menos de 300 metros de mí ni de mi propiedad. Fue la última vez que lo vi. Rosalia volvió, con lágrimas, con cartas subrayadas, con preguntas y poco a poco, con certezas. «Papá siempre dijo que tú exagerabas». Me dijo. Pero leyendo esto, me doy cuenta que él manipuló todo.
Usó tu amor. Usó nuestra historia. Asentí. No era necesario añadir nada. Quiero que sepas que no estoy del lado de nadie, continuó. Pero sí quiero conocer tu versión completa. No como abuela, como mujer. Y así lo hice. Le conté todo, desde el inicio, desde las primeras señales, desde el primer «mamá, préstanos por un tiempo», hasta la última puerta cerrada. Ella escuchó, sin interrumpir. Y cuando me despedí, solo dijo: «Gracias por no rendirte, por defender tu voz». Esa noche dormí con el corazón sereno. Sabía que la historia no tendría un final perfecto, que no habría reconciliaciones teatrales ni abrazos de película. Pero había algo mejor. Justicia, una justicia silenciosa, íntima, tejida con cada decisión que tomé. Mi apartamento ahora era un refugio. No de soledad, de integridad. Había perdido mucho, pero me había recuperado a mí. Y eso, para una mujer como yo, valía más que cualquier herencia. Cuando Rosalia cerró la puerta aquella última vez, no supe si volvería. La casa quedó en silencio, pero no un silencio triste. Era uno lleno de posibilidad, como si por fin los ecos del pasado se estuvieran apagando, dándome espacio para construir algo mío, libre de las voces que me habían juzgado, traicionado o manipulado. Pasaron semanas tranquilas. Mis días se llenaban de pequeños rituales. El café por la mañana, con el periódico abierto en la mesa y el sol filtrándose por las cortinas. Las plantas en el balcón que volví a cuidar con paciencia. Las caminatas por la costanera, donde a veces me detenía a mirar el agua sin pensar en nada. Empecé a escribir en un cuaderno, sin intención de publicar, solo para entenderme. Palabras sueltas, recuerdos, pensamientos que nunca había dicho en voz alta. Era como ir recogiendo los pedazos que había dejado esparcidos por los años y volver a armarme. Hasta que una mañana recibí una llamada del abogado. Su tono era serio, pero no alarmado. «Yolanda, han presentado una impugnación al testamento». No dije nada, lo esperé. «Es Gael. Está alegando que usted no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de hacer los cambios. Quiere que se declare inválido». Me reí, no por gracia, por lo patético del intento. «Tenemos todo documentado», le recordé. Firmas, testigos, incluso los informes médicos. Lo sé, y el juez también lo sabrá. Pero prepárese para el ruido. Esto va a salir en los medios. Ya hay periodistas haciendo preguntas. Y tenía razón. Al día siguiente mi cara apareció en un portal digital de noticias sensacionalistas. Hijo denuncia a madre por desheredarlo injustamente. La acusan de manipulación y de venta irregular de propiedad. Usaron una foto antigua, una donde estoy con Gael y Rosalia, sonriendo frente al árbol de Navidad. El titular era agresivo, el texto peor, lleno de mentiras, de frases sacadas de contexto, de insinuaciones. Pero no reaccioné, no contesté, no llamé a nadie. Solo respiré, porque yo ya estaba más allá de todo eso. Clara me ayudó a preparar una carpeta con pruebas. Cada documento, cada conversación, cada fecha. Todo en orden. También incluimos las cartas que había escrito a Rosalia y los mensajes que ella me envió en respuesta. No porque fueran necesarias legalmente, sino porque eran el hilo que demostraba que había amor, claridad, decisión, no locura. El día de la audiencia fue gris. Lloviznaba. Usé mi abrigo azul oscuro y el pañuelo que me regaló Cristina antes de morir. Entré al juzgado como quien entra a cerrar una historia, no a pelearla. Gael estaba allí. No me miró. Su abogado expuso argumentos absurdos. Habló de mi edad, de mi fragilidad emocional, de un supuesto deterioro cognitivo.
Dijo que había sido víctima de una estafa, que seguramente alguien me había convencido de actuar así, que yo no era capaz de tomar decisiones tan drásticas sola. Yo lo observaba como si hablara de otra mujer. No me reconocía en nada de lo que decía. Cuando me tocó hablar, lo hice con calma. Leí una declaración que había escrito la noche anterior. Hablaba de mi historia, de mi vida con Gael, de las señales que ignoré, de las veces que cedí, de la traición que viví en carne viva. Hablé de cómo me vi forzada a elegir entre mantener una fachada o salvar mi dignidad. Elegí lo segundo. El juez me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo una pausa larga. Y luego dijo lo que yo ya sabía, que no había evidencia para declarar inválido el testamento, que mis acciones eran legales, justificadas, y que todo el proceso había sido realizado bajo pleno conocimiento y voluntad. Gael apretó los dientes. No dijo nada. Su abogado recogió los papeles, resignado. Salí del juzgado sola. Caminé bajo la lluvia, sin paraguas. Sentí que el agua me limpiaba. Me detuve en una librería de viejo. Compré un libro de poemas de Idea Vilariño y volví a casa como si regresara del exilio. Las semanas siguientes fueron aún más tranquilas. Nadie volvió a tocar mi puerta. Nadie más envió amenazas. Rosalia me visitaba cada tanto. Me traía dibujos, libros. Me hablaba de sus planes. Estaba estudiando psicología. Me dijo que quería especializarse en relaciones familiares. Creo que tengo bastante material para analizar. Bromeó un día y nos reímos las dos. Una tarde me pidió leer en voz alta uno de los poemas que había subrayado. Era de Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables. Y entendí que eso había hecho yo, sin saberlo. Defender mi alegría, mi derecho a vivir en paz. Me ofrecieron hacer una entrevista para un medio serio, un reportaje sobre personas mayores que enfrentaban abusos por parte de sus propios hijos. Dudé, pero acepté, no por revancha, sino porque si mi historia servía para que otra mujer de mi edad se animara a decir basta, valía la pena. La periodista fue respetuosa. Escuchó más de lo que preguntó. Al final, me abrazó. Tenía los ojos húmedos. «Gracias por no callarse», me dijo. Cuando el reportaje salió, la reacción fue inmediata. Recibí cartas, mensajes, flores. Mujeres desconocidas que me decían que yo les había dado valor. Una escribió: «Hoy le dije a mi hijo que no me manipule más. Gracias por mostrarme que no estoy sola». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. No por haber vencido a Gael, sino por haberme elegido a mí. Esa noche, escribí mi última carta. No a Rosalia, no a Gael, a mí misma. Querida Yolanda, sobreviviste. Te sostuviste en pie cuando todo se desmoronaba. Elegiste el silencio cuando el grito no servía. Elegiste la verdad cuando la mentira te ofrecía comodidad. Elegiste la dignidad cuando el miedo te empujaba a rendirte. Y ahora estás aquí, entera, libre, viva. Gracias por no haberte abandonado. Cerré el cuaderno. Lo guardé en la caja de los recuerdos, junto con una foto mía de niña, una carta de mi madre y una ramita seca de lavanda. La vida seguía, pero yo también. Y eso, a esta edad, era más que suficiente. Una mañana, mientras regaba mis plantas, noté que una de las vecinas más jóvenes, Camila, me observaba desde el otro balcón. Al principio pensé que solo estaba colgando ropa o mirando al cielo. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, ella sonrió y levantó una taza de café como brindando. «¿Le gustaría venir a tomar uno conmigo?», me preguntó con voz clara. Asentí. Hacía tiempo que no aceptaba una invitación de ese tipo. Subí un piso, toqué su puerta
y ella me recibió con una mesa ya preparada. Café recién hecho, galletas caseras, una vela encendida. El ambiente era cálido, como si me estuviera esperando desde hacía mucho. Hablamos durante horas. De plantas, de libros, de música. Me contó que había perdido a su madre hacía poco y que se sentía sola. Le conté, a mi manera, partes de mi historia. No necesitó detalles para entender. Mi mamá decía que a veces una tiene que romper la casa por dentro para que entre el sol, dijo Camila mirando por la ventana. Usted parece alguien que aprendió eso. Sus palabras me acompañaron durante días. Fue entonces cuando decidí viajar. No muy lejos. Una escapada a la costa, al mismo pueblo donde pasé mi luna de miel con Emilio. No fui por nostalgia. Fui para cerrar círculos. Me hospedé en una pequeña posada con vista al mar. Cada mañana caminaba por la playa y escribía. No cartas, no recuerdos. Escribía historias ficticias, personajes que salían de mí pero que ya no eran yo. Inventaba mujeres que escapaban, que construían nuevas vidas, que plantaban árboles y no miraban atrás. Una de esas historias se convirtió en mi favorita. Se trataba de una mujer que, tras ser traicionada por su propia sangre, construía una biblioteca en un pueblo sin libros. No hablaba con nadie del pasado, no explicaba nada, solo ofrecía palabras nuevas a quienes pasaban por allí. Pensé en convertirla en un libro, pero no tenía apuro. Cuando volví a casa, la primavera había empezado. Mis plantas estaban floreciendo. La lavanda, la menta, incluso el jazmín que creí seco mostraba brotes nuevos. Esa noche, encendí una vela. No por nostalgia, por celebración. Había vuelto a mí. Y aunque Gael siguiera hablando, aunque intentara limpiar su imagen, aunque algunos todavía me miraran con dudas o susurros, yo ya no necesitaba explicaciones. No debía nada a nadie. La libertad tiene un sabor que no se olvida. Pasaron los días y recibí una carta manuscrita, sin remitente visible. El sobre tenía mi nombre completo y una caligrafía que me resultó familiar. La abrí con cuidado. Era de Emilio. No el Emilio que había amado, sino el Emilio que había desaparecido de mi vida sin despedirse, padre de Gael, ausente por décadas. Yolanda, me enteré tarde de todo, de ti, de nuestro hijo, de cómo terminó todo. No sé si tengo derecho a escribirte, pero lo hago igual. Fui un cobarde. Me fui sin saber qué dejaría detrás. Le fallé a todos, pero más aún a ti. Leí tu historia, la escuché, y no tengo palabras, solo un deseo, que encuentres paz, que lo que yo rompí, tú lo hayas podido sanar. No lloré, no había lágrimas para eso, solo una sensación extraña, como si la vida cerrara una puerta que yo ya había olvidado abierta. Guardé la carta, no por lo que decía, sino por lo que simbolizaba, el pasado, reconociendo que ya no tenía poder sobre mí. El último día de esa semana, Rosalia me trajo un regalo, una caja de madera, pintada a mano. «Para tus nuevas historias», dijo, «las que vas a escribir ahora». Adentro había una pluma fuente, un cuaderno de tapas duras y un pequeño frasco con tinta azul. En la primera página, ella escribió una sola línea. «No heredé tu casa, pero heredo tu fuerza». La abracé como si fuera la última vez. Esa noche volví a escribir, pero no sobre dolor, ni sobre pérdida. Escribí sobre un jardín que crecía entre ruinas, sobre una mujer que, aún con cicatrices, bailaba sola bajo la lluvia, sobre el silencio como forma de victoria, y sobre el perdón, no como un regalo al otro, sino como un cierre que una se da a sí misma. Terminé la historia con una frase que, sin saberlo, me definía. No me fui. Me encontré.
Y esta vez dormí sin pesadillas, porque finalmente era libre. Nunca imaginé que el silencio pudiera pesar más que un grito. Pero en esa etapa de mi vida, me di cuenta de que el silencio también habla. A veces dice más. A veces grita desde adentro, como un eco que nadie más escucha pero que a ti te retumba en los huesos. Y en esos días todo a mi alrededor estaba envuelto en ese tipo de silencio. Espeso, denso, casi táctil. No era soledad, era otra cosa. Una pausa larga antes de un nuevo acto. Yo ya no era la mujer de antes. No era la madre complaciente. Tampoco era solo la víctima. Me había transformado en algo nuevo. Algo más fuerte, pero también más frío. Más calculador. Me sorprendía pensando en mis próximos pasos con una precisión quirúrgica. Observaba, escuchaba, planeaba, como si la vida entera se hubiese convertido en un tablero de ajedrez, y yo, por fin, entendiera las reglas. Gael, mientras tanto, seguía intentándolo. Sabía que había perdido, pero su ego no le permitía aceptar que una mujer de 62 años, su madre, le hubiera ganado la partida. Así que comenzó a buscar grietas, pequeñas rendijas por donde volver a entrar. Apeló a todo: prensa, redes sociales, conocidos, incluso antiguos amigos míos que hacía años no veía. Recibí mensajes cargados de falsa preocupación. Yolanda, nos contaron lo que pasó. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Al principio dudé. Pensé que tal vez alguien realmente se interesaba, pero bastaba una breve conversación para notar el guión. Preguntas dirigidas, halagos vacíos, comentarios sutiles para inducirme a que dijera algo fuera de lugar. No caí. Había borrado a Gael de mi herencia, vendido el apartamento sin que él lo supiera, cambiado todas las cerraduras y desaparecido de sus mapas. Pero no había terminado. Faltaba una última jugada, la definitiva. Me puse en contacto con mi abogado. Le pedí asesoramiento sobre una figura legal que conocí por medio de una amiga: la declaración de indignidad sucesoria. No bastaba con desheredarlo. Quería que, al momento de mi muerte, no pudiera siquiera impugnar nada, ni reclamar lo que no le correspondía. Quería cortar todas las raíces que lo conectaban conmigo legalmente. El proceso era complejo. Había que demostrar que sus actos habían sido lo suficientemente graves como para justificar esa medida. Pero tenía pruebas, videos, mensajes, testigos, todo documentado. Y sobre todo, tenía mi palabra, mi verdad, que ya no se escondía ni se disculpaba por existir. Mientras preparábamos la documentación, tomé otra decisión. Vendí mi segundo apartamento, el pequeño que aún conservaba en un barrio más alejado. Con ese dinero, hice algo que jamás pensé que haría. Compré una pequeña propiedad en un pueblo costero del sur, una casa de una sola planta, con jardín al frente y árboles frutales detrás. Un lugar donde nadie me conocía, donde podía empezar de nuevo, donde ni Gael ni sus historias me alcanzarían. Pero no me mudé de inmediato. Necesitaba cerrar algunas puertas antes, y una de ellas era Rosalia. La última vez que nos vimos, me dijo que no quería elegir entre su padre y yo, pero el mundo real no siempre permite neutralidad. Con el paso de los meses, me di cuenta de que su silencio era una elección, una forma de protegerse, sí, pero también de dejarme sola. Nunca me escribió, nunca me preguntó cómo estaba, nunca apareció. Así que escribí una última carta, no para reprocharle, no para herirla, solo para decirle la verdad. Rosalia, no espero que elijas. Ya lo hiciste. No voy a juzgarte. Cada uno carga su historia como puede. Pero a veces, el silencio también es una traición. Y en los momentos más oscuros, te busqué con la mirada y no estabas. No te guardo rencor.
Solo quería que supieras que te quise mucho y que, aunque ya no espero nada de ti, te deseo paz y libertad como la que finalmente encontré. No la firmé con un mamá, solo con mi nombre, Yolanda. La dejé en su buzón una mañana lluviosa. No esperé respuesta. El día que firmé la venta del apartamento, sentí un alivio raro. No era tristeza. Era como si me quitara un peso enorme de los hombros. No era solo ladrillo y cemento lo que dejaba atrás. Eran años de dolor, de concesiones, de silencios obligados. Con la escritura firmada, tomé un taxi. Recogí mis pocas pertenencias. Ya había regalado o vendido casi todo. Y partí hacia el sur. El viaje fue largo. Cruzamos rutas interminables, campos abiertos, curvas silenciosas. Llevaba auriculares, pero no puse música. Preferí el sonido del motor, el viento, el leve traqueteo de las ruedas en el asfalto. Llegué al atardecer. La casa era tal como la recordaba, sencilla, acogedora, luminosa. Una vecina, Julia, me recibió con un pan casero. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, no dudara en tocar su puerta. Le agradecí, pero sabía que esta etapa la quería vivir sola, en silencio, a mi ritmo. Los primeros días me dediqué a limpiar, ordenar, plantar algunas semillas en el jardín. Lavanda, menta, jazmín. Me reconecté con la tierra, con el olor a humedad, con el crujir de la madera, con el canto de los pájaros al amanecer. Y entonces, una noche, me llegó la noticia. Gael había sido denunciado por estafa, no por mí, por otra mujer, una exnovia. Había falsificado documentos, manipulado cuentas bancarias, tomado créditos a su nombre. El escándalo salió en todos los medios. Su cara, la misma que me gritaba frente a mi antigua puerta, aparecía ahora en todos lados. Ya no como hijo dolido, sino como estafador. No sentí satisfacción, ni venganza, solo un suspiro, como si el universo, finalmente, pusiera las cosas en su lugar. Guardé la noticia en una carpeta, no por rencor, por registro, por justicia. Una semana después, Rosalia me escribió, un correo breve, sin saludo. Vi lo que pasó con papá. No sé qué decir, solo espero que estés bien. No contesté. Era tarde. Había cruzado un umbral del que ya no regresaría. Mi casa nueva tenía una ventana amplia que daba al mar. Cada mañana me sentaba allí con una taza de té, a mirar cómo el sol se alzaba sobre las olas. Era un ritual, una forma de recordarme que el tiempo sigue, que incluso después de las tormentas más feroces, el día llega. Un mediodía, mientras regaba mis plantas, encontré una nota bajo la puerta. Era de Julia, la vecina. Me invitaba a una lectura de poesía en la biblioteca del pueblo. Dudé, pero fui. Entré en silencio. Me senté en la última fila. Un hombre mayor leía versos de su esposa fallecida. Una niña recitó un poema inventado sobre las nubes. Y entonces, sin saber cómo, me ofrecieron el micrófono. Lo tomé. Respiré hondo. Leí por primera vez uno de mis textos. No me fui. Me encontré. La sala guardó silencio. Y luego aplaudió. No por el talento, sino por la verdad. Ese día entendí que no necesitaba vengarme de nadie. Que la victoria más profunda es vivir sin miedo, sin deudas, sin depender del perdón del otro. Esa noche encendí una vela. No por nostalgia, por gratitud, porque estaba viva. Y finalmente era libre. El tiempo no cura, pero decanta, como el vino viejo que, al fondo de la botella, guarda su esencia más amarga. Así fueron las semanas siguientes a mi lectura en la biblioteca. Cada día traía una brisa distinta, un olor nuevo, una sensación inesperada. Me levantaba temprano, regaba las plantas, caminaba por la playa,
Leía algún libro olvidado en la estantería del salón. Pero siempre, en algún momento, regresaba el recuerdo. No con dolor, más bien con una extraña mezcla de alivio y vértigo, como si me asomara a un abismo que ya no podía tragarme. No me arrepentía de nada, pero tampoco celebraba. Era una calma rara, densa, silenciosa. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, noté algo distinto. Una mirada, un murmullo, un gesto. Al principio pensé que era imaginación mía, pero al llegar a casa, lo confirmé. En el buzón había una carta, sin remitente, sin sello postal, solo mi nombre, escrito con trazo conocido. Dentro, una hoja, una sola frase: «Nos vas a destruir a todos». La letra era de Gael. No me sorprendió, tampoco me asustó, pero me dejó pensando. ¿A quién se refería con «nos»? ¿A él y Rosalia? ¿A la familia en general? ¿A sus aliados? Lo cierto es que no había destruido a nadie, solo había protegido lo que me quedaba. Mi paz, mi libertad, mi verdad. Pero entendía que para algunos eso ya era una amenaza. Guardé la nota en un cajón. No porque temiera algo, sino porque todo podía servir más adelante. Era meticulosa con eso. Cada palabra, cada gesto, cada amenaza velada era ahora parte de mi archivo personal. No por paranoia, por precaución. Esa misma noche recibí una llamada. Número oculto. No atendí. Segundos después, llegó un mensaje de voz. La voz de Rosalia. Mamá. Sé que no quieres saber nada, pero hay cosas que no sé cómo manejar. Papá está cada vez más errático. Dice que vos lo estás espiando, que planeas arruinarle la vida. No sé qué hacer. A veces me asusta. Pausa. No te llamo para pedirte nada. Solo necesitaba decirlo. Otra pausa. Un suspiro. Te extraño. Apagué el teléfono. No lloré. No respondí. Ya no me conmovían las frases a medias, los afectos tibios. Aprendí que el amor no debería doler y que quien elige el silencio durante el naufragio no merece el timón cuando llega la calma. Pero algo en ese mensaje me inquietó. Gael estaba perdiendo el control y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Julia, mi vecina, me trajo unas galletas. Fui al club de lectura. Compré una bicicleta. Me sentía liviana, pero algo me decía que esa paz era solo la antesala, y no me equivoqué. Una mañana, al abrir la puerta, me encontré con una cámara, un hombre con micrófono, otro con auriculares, una periodista joven, con rostro serio y tono impostado. ¿Yolanda? ¿Martínez? Asentí, en silencio. Estamos realizando un informe sobre conflictos familiares por herencias. Su caso ha tomado notoriedad en redes. ¿Le gustaría dar su versión? Cerré la puerta sin decir una palabra. No me sorprendió. Gael tenía amigos en medios, sabía manipular discursos, era experto en parecer víctima y seguramente había filtrado información, distorsionado hechos, mostrado solo una parte de la historia, la que lo beneficiaba. Esa noche, el informe salió al aire. Me lo mostró Julia, con cara de indignación. La madre lo desheredó por un capricho. Él solo quería ayudarla a mudarse. La acusó de traición, de robo emocional. Una historia que conmueve a todo el país. Las imágenes eran editadas con música triste, fotos nuestras de cuando él era pequeño, videos de cumpleaños, fragmentos recortados de audios, un testimonio de una mujer anónima, seguramente pagada, que aseguraba que yo había sido siempre manipuladora. No pude evitar reír, no por diversión, por absurdo, por la facilidad con que se puede tergiversar una vida. Y entonces entendí.
Gael no buscaba justicia. Buscaba venganza pública, destruir mi imagen, ridiculizarme, forzarme a responder, a entrar en su juego. Pero yo ya no jugaba. La respuesta la di a mi manera. Fui a una escribanía, con mi abogado. Redactamos un documento público donde explicaba, sin ataques ni nombres, que había sido víctima de manipulación psicológica, que tomé medidas legales para protegerme y que no deseaba alimentar el circo mediático. La escribanía lo publicó como carta abierta, en papel, sin redes, sin entrevistas. Lo dejé en silencio. Los medios, por supuesto, no lo cubrieron. Pero algo cambió. Una semana después, recibí otra carta. Esta vez, manuscrita, de Rosalia. Mamá, vi todo. El informe, tu carta. Me siento en medio de una guerra, que nunca quise, pero ya no puedo fingir. Papá está fuera de sí. Me sigue, revisa mi celular. Me acusa de estar de tu lado. Estoy con miedo. No quiero vivir así. Pausa. Más texto. Me doy cuenta ahora de que me equivoqué al dejarte sola. Pensé que podía mantenerme neutral, que todo se resolvería, pero no fue así. Vos actuaste con dignidad, él con odio. Último párrafo. No te pido perdón, sé que no alcanza, pero quiero empezar de nuevo, si me dejas. Leí la carta varias veces. No supe qué sentir. La dejé sobre la mesa. Salí al jardín. Respiré y recordé algo que dijo una vez mi madre, cuando yo era joven y orgullosa. El perdón no es una puerta, es una grieta por donde puede entrar la luz. Volví a entrar. Escribí una respuesta breve. Rosalia, las guerras se terminan cuando alguien deja las armas. No te espero, pero si venís en paz, acá estaré. La envié por correo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, pero no era el final. Al día siguiente, encontré la reja del jardín forzada, una planta arrancada, una figura fugaz que huyó entre los arbustos. Llamé a la policía. No denuncié a nadie, pero dejé constancia. Gael había cruzado un límite y yo tenía que ponerle fin. La policía no tardó en llegar aquella mañana. 2 oficiales jóvenes, educados pero escépticos. Me preguntaron si había cámaras, testigos, algo más que una sospecha. Les mostré la reja torcida, las huellas en la tierra húmeda, la maceta rota. Uno de ellos asintió con cara de resignación. Podría ser cualquier cosa, señora, pero dejaremos asentado el incidente. Tomaron nota, me dieron un papel sellado y se marcharon como si se tratara de una travesura infantil. Pero yo sabía que no era un ladrón, no era casualidad, era un mensaje, una advertencia. Guardé el informe policial con los demás documentos en la carpeta negra del escritorio, la que marcaba respaldo legal. A esa altura, mi casa ya no era solo mi refugio, era una fortaleza. Todo lo que hacía, decía o recibía quedaba registrado. Había aprendido que, en la guerra del desgaste, la mejor arma es la constancia. Esa tarde, mientras preparaba café, sonó el timbre. Me asomé con cautela. Era Rosalia, sin maquillaje, sin joyas, sin auto, sola, abroché el abrigo. Crucé el jardín y abrí la puerta sin decir palabra. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz temblorosa. Asentí. Caminó despacio hasta la sala, como si cada paso le pesara años. Nos sentamos en silencio. Durante un rato solo se escuchó el tic-tac del reloj y el vapor de la cafetera. No sabía por dónde empezar, dijo al fin. Me quedé sin palabras, muchas veces. Pero ya no puedo más. Le ofrecí una taza. La tomó entre las manos como si fuera un salvavidas. Gael está desbordado. Lo perdí. ¿O se perdió a sí mismo? No sé.
Pero cada día es peor. Me acusa de traición, de conspirar con vos. Me revisa las llamadas, me controla los horarios. Ya ni sé quién es. La miré con calma. Y ahora venís a pedirme que... Rosalia. No era una pregunta. Era una línea. Un límite. Ella lo entendió. No, vengo a pedir nada. Solo quería decirte que me equivoqué. Y que si alguna vez querés reconstruir algo conmigo, estaré, sin condiciones. Sus ojos estaban rojos, pero no lloró. Te escuché, dije al fin. Eso es todo lo que puedo prometer ahora. Asintió, se levantó, me abrazó sin apretar y se fue. Cuando cerré la puerta sentí un peso menos. No era perdón, ni reconciliación. Era el fin de una espera. Ya no cargaba con la necesidad de ser entendida. Había dicho todo, hecho todo, mostrado todo. Lo demás no dependía de mí, pero lo que sí dependía de mí estaba por resolverse. Esa misma noche recibí una notificación judicial. Gael me demandaba por expulsión arbitraria y manipulación patrimonial. Leí cada página con cuidado, palabras vacías, frases redactadas por un abogado caro. Pretendía demostrar que yo no estaba en pleno uso de mis facultades, que había sido influenciada por elementos externos y que mi cambio de testamento era producto de presión psicológica. El documento era una mezcla de insulto y amenaza, pero no me sacudió. Estaba preparada. Mi abogado, el mismo que me ayudó a vender el apartamento en secreto, se encargó de responder en tiempo récord. Presentó todas las pruebas, las cartas de Gael, los mensajes, las grabaciones, las denuncias previas, la venta realizada en plenas facultades, el testamento renovado con testigos y escribano. Pero hubo algo más, algo que yo había estado guardando, por si llegaba este momento. Un audio, una noche, semanas atrás, mientras hablaba con Cristina, por teléfono, Gael había dejado un mensaje accidental en mi buzón de voz. Pensaba que ya había colgado, pero no. En ese mensaje, grabado sin querer, se lo escuchaba hablar con alguien, quizás un abogado, quizás un amigo, y decir textualmente: «Ella va a caer sola, es vieja, está sola». Un buen par de notas en los medios, un par de posts con fotos, viejas, y listo. Nadie va a cuestionar si la internamos. Mi abogado lo escuchó 3 veces. Me miró en silencio y dijo: «Esto no solo cierra tu defensa, esto lo hunde». Presentamos el audio como parte del expediente. Sumamos la denuncia policial. Incluimos la carta de Rosalia como testimonio voluntario. Y luego hicimos algo más. Solicitamos una orden de restricción preventiva. El juez, al leer el material, no dudó. Gael tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de mi domicilio. Ni llamadas, ni mensajes, ni redes, ni contacto por terceros. Cuando le llegó la notificación, su respuesta fue inmediata. Un video. Publicó en sus redes un clip de 3 minutos, llorando, acusándome de deslealtad, de destruir su familia, de lavarle el cerebro a su esposa, de haberlo dejado sin nada. Las imágenes eran manipuladas. Usaba fragmentos de cumpleaños, fotos mías riendo con él de niño, escenas familiares sacadas de contexto. Pero cometió un error. Incluyó una imagen tomada dentro de mi antigua casa, en una fecha posterior a la venta. Una foto donde aparecía, en el balcón, con una copa de vino, como si aún viviera ahí. Lo que no sabía es que, en la fecha exacta de esa foto, yo ya había cambiado la cerradura. Él no debía tener acceso. Y, sin embargo, había entrado. Ese detalle nos sirvió para ampliar la denuncia. Invasión de propiedad. Violación de la intimidad, desobediencia judicial. El juez, al ver la reincidencia, fue claro. «Estamos ante
Una campaña sistemática de acoso y manipulación autorizó medidas más severas, incluyó monitoreo digital y citó a Gael a declarar. Yo, mientras tanto, mantenía mi rutina intacta. Jardín, lectura, silencio, paz. Pero dentro de mí, algo comenzaba a florecer. No era venganza, era justicia. Una mañana me llamaron del juzgado. Señora Martínez, el señor Gael Martínez se presentó esta mañana acompañado de un abogado defensor, pero se negó a declarar. Sin embargo, debido a la acumulación de pruebas, el juez ha determinado proceder con una audiencia pública. ¿Está dispuesta a asistir? Asentí. Era momento. La audiencia se fijó para el jueves siguiente, en un edificio antiguo, de columnas altas y ecos largos. Me senté en la primera fila, junto a mi abogado. Gael llegó media hora tarde. Traje oscuro, cara de mártir. El juez pidió silencio. Leyó el expediente. Expuso pruebas. Reprodujo el audio. Leyó la carta de Rosalia. Mostró la foto del balcón. Preguntó si Gael deseaba hacer alguna declaración. Él solo murmuró que todo había sido un malentendido. Pero ya era tarde. El juez fue firme. No solo no hay indicios de manipulación por parte de la señora Martínez, hay evidencia clara de persecución, coacción y uso indebido de medios públicos para denigrar su imagen. El veredicto fue breve. Restricción extendida por 2 años. Orden de retirar todo contenido público difamatorio. Multa por daño moral. Prohibición de contacto y un cierre simbólico. El juez, en voz baja, dijo: «A veces, cortar es sanar». Cuando salí del juzgado, el sol me golpeó el rostro como una caricia. No sentí gloria, ni triunfo. Sentí libertad, y eso era todo lo que necesitaba. La semana después del juicio fue, en apariencia, tranquila. Ningún auto desconocido rondó la cuadra. Ningún sobre sin remitente llegó al buzón. Nadie tocó a mi puerta. Nadie gritó mi nombre desde la reja. El silencio volvió. Pero no, era el mismo que antes. Este no era el silencio de la espera, sino el del después. Ese que llega cuando una guerra termina, y solo queda el sonido del viento sobre las ruinas. Rosalia me envió una carta escrita a mano. Me decía que se había mudado a una pensión en Mar del Plata, que había conseguido un trabajo de medio tiempo en una librería y que todas las noches leía fragmentos de Clarice Lispector para dormirse. Me deseaba paz. No me pedía nada. Firmaba con tinta violeta, como cuando era joven. No le respondí. No por enojo ni por frialdad, sino porque ya no era necesario. Habíamos cerrado ese ciclo con dignidad y había aprendido que no todas las despedidas requieren palabras. Algunas simplemente suceden, como las hojas que caen del árbol cuando llega el otoño. No hacen ruido, solo se van. Cristina, por su parte, venía cada martes. Tomábamos té de jazmín en el jardín. Hablábamos de cosas simples, recetas, noticias, anécdotas del barrio. Pero de vez en cuando, en los huecos del diálogo, dejábamos escapar una frase sobre ellos. No como quien revive una herida, sino como quien señala una cicatriz que ya no duele. Un día, sin embargo, ella me trajo un regalo, un pequeño bonsái de olivo, para que recuerdes que algunas raíces, aunque lentas, siempre crecen fuertes. Lo puse en la repisa del ventanal. Cada mañana lo miraba al despertar, y aunque parecía frágil, resistía todos los vientos. Una tarde de marzo decidí hacer algo que había postergado por años. Fui al altillo, subí despacio, con la linterna en mano. Polvo, cajas viejas, ropa de invierno, fotos, libros, cuadernos con hojas dobladas. Me arrodillé frente al baúl azul, el que había pertenecido a mi madre. Lo abrí. Adentro, entre otras cosas, estaba la manta de lana que tejimos juntas durante las noches frías
de mi adolescencia, y una caja de cartón con postales. Una, en particular, llamó mi atención. Era de un parque de Asturias, con un banco vacío frente a un lago. Al dorso, la letra de mamá. Lo importante no es que te quedes, es que sepas irte cuando ya no te necesitan. Leí esa frase en voz baja, varias veces. Y entendí que mi papel de madre no era aferrarme, sino soltar. No era proteger a toda costa, sino poner límites. No era corregir siempre, sino decir hasta aquí. Gael ya no era mi niño, había elegido su camino. Y aunque doliera, ya no era mi responsabilidad arreglar lo que él decidió romper. Ese mismo día me senté frente a la computadora. Escribí un mensaje breve, claro, sin adornos. Se lo envié a mi abogado. Quiero hacer una última modificación al testamento. En la nueva versión, además de excluir a Gael, dejaba estipulado que, al momento de mi fallecimiento, una parte importante de mis bienes sería destinada a una organización que apoyaba a mujeres mayores en situación de violencia económica o emocional. Mujeres como yo. Le dije al notario, mientras firmaba, que aguantaron por amor, por miedo, por costumbre. Y un día dijeron basta. Él me miró con respeto, selló el documento, me entregó una copia. Me sentí liviana, como si, de pronto, todos los años de carga hubiesen quedado atrás. Las semanas siguieron su curso. Las hojas caían, las tardes se acortaban. Empecé a caminar por la Rambla todas las mañanas. Saludaba a los vecinos, compraba flores frescas, aprendí a hacer pan integral. Volví a escribir en mis diarios. Una noche llovía fuerte. El tipo de lluvia que golpea los techos como una confesión. Me preparé un té de menta, encendí la lámpara del rincón y me senté a leer. El sonido de la lluvia se mezclaba con la música suave del vinilo. En medio de esa quietud, mi mirada se posó en una foto enmarcada. Yo, de joven, con Gael en brazos. Los dos sonreíamos. Él tenía una gorra roja. Yo, un vestido de lino blanco. Me acerqué, la tomé entre las manos y, sin pensarlo demasiado, la coloqué en una caja, la cerré y la guardé en el fondo del armario. No para olvidarlo, sino para soltar la versión de él que ya no existía, porque parte del duelo es entender que no se puede vivir eternamente en el retrato de un recuerdo. Que hay que abrir espacio para otras imágenes, otras memorias, otras formas de estar. Al día siguiente doné varios objetos. Ropa, cuadernos, almohadones, libros que ya no leía. La casa respiraba más hondo. El silencio era amable. La luz entraba sin trabas. Me senté en el porche con una taza de café. Observé el bonsái. El olivo tenía una hoja nueva. Sonreí. Cristina llegó con medialunas. Nos reímos de cosas sin importancia. Hablamos del gato del vecino, de un documental que daban en la televisión. Me preguntó si pensaba viajar. Tal vez, le dije. Tal vez Asturias. Hay un banco frente a un lago que quiero conocer. Ella me miró con complicidad. Entonces ya estás lista. Asentí. En ese momento comprendí algo. No todos los renacimientos son explosivos. Algunos suceden en voz baja. No hay fuegos artificiales, ni ovaciones. Solo una certeza serena, que estamos vivas. Y que esta vez nadie tiene las llaves de nuestra casa, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestro nombre. Un día abrí el ropero y encontré mi vestido de lino blanco. Me lo puse y salí al jardín. El sol me acariciaba la piel. El aire olía a tierra húmeda y romero. Las abejas rondaban las flores. Me senté en el banco bajo el limonero. Cerré los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo no pensé en el pasado, ni en el juicio, ni en los gritos, ni en las traiciones.
ni siquiera en la venganza. Pensé en mí, en lo que había salvado, en lo que había reconstruido, en lo que, a pesar de todo, aún podía florecer. Y entonces, sin apuro, sin drama, sin lágrimas, dije en voz baja: ellos nunca más tocaron mi nombre. Luego me levanté. Entré a casa, apagué el teléfono y abrí la ventana.